Hablar de orígenes es hablar de raíces, y hablar de raíces es hablar, como lo dice la palabra del Eterno, de lo que no se ve del árbol, pero que lo sostiene y alimenta. Romanos 11:18. ¿Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti? El hecho de que la raíz no se vea no implica que no exista. En muchas formas, tal vez nuestra perspectiva teológica está totalmente separada de la cultura hebrea, sin nada que ver ni con Israel, ni con los pactos de la promesa, ni con Abraham. Como resultado, Israel, los hebreos y el judaísmo son vistos con el mejor de los casos como algo separado, superado y sustituido por el cristianismo. Release unto the earth. Necesitamos hacer una evaluación, un estudio honesto y profundo de las Escrituras. Esto revelará que hay una relación mucho más estrecha de lo que nos hemos podido imaginar. Acompañémonos ahora con la pastora Pili Alfaro en esta apasionante tarea del estudio bíblico, estudiando precisamente las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Al fin y al cabo, los escritores de la Biblia son hebreos. Dios inspiró su palabra en la mente de los autores bíblicos. Dentro de la cultura es hebrea, la religión es hebrea, la tradición es hebrea, y los conceptos son hebreos, y el sello lo colocó un judío, Yeshua HaMashiach. Un saludo especial para ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro estudio bíblico Maná. Hoy vamos a hablar y vamos a desarrollar un tema apasionante y un tema que ustedes me han pedido que desarrolle paso por paso. Vamos a hablar del Shabbat. Vamos a hablar del Shabbat y vamos a abrir nuestro espíritu, porque hablar de Shabbat es tocar muchas fibras espirituales en muchas doctrinas y en muchos conocimientos bíblicos de los que nos han hablado. Nos han dicho que el Shabbat está abolido, nos han dicho que el Shabbat ya no es, nos han hablado del Shabbat como que eso tiene que ver es con los judíos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero, ¿por qué no hacemos una auditoría bíblica? Porque si creemos en la Biblia, tenemos que hacer una auditoría bíblica de lo que nos han enseñado. ¿Por qué no hacemos una auditoría bíblica y nos vamos con el universo de la palabra y vemos qué es Shabbat a la luz de la palabra? Y luego al final vamos a ver si Pablo efectivamente la traducción no lo dijo de esa manera. Si Pablo de verdad estaba diciendo Shabbat no, los 10 mandamientos no, las fiestas del Eterno no. O si Pablo estaba hablando en un texto y en un contexto acerca de algo que estaba corrigiendo con respecto a los nuevos creyentes. Y toda la auditoría va a ser poderosa porque al fin y al cabo la palabra es la que tiene la verdad. Tenemos que volver a hacer las cosas bíblicas a la manera bíblica. Y cuando nosotros descubrimos las verdades espirituales, es cuando somos verdaderamente libres. Por supuesto, te pido que por favor tomes papel y lápiz, que tengas un espíritu enseñable y que escudriñes la Biblia. Que vayas conmigo en la Biblia para que tú mismo leas y la inspiración del Ruach HaKodesh te demuestre que efectivamente necesitábamos una auditoría en el Shabbat. Cuando el Shabbat vuelva a las casas, a los hogares, a las familias, terminará tanta división familiar. Los hijos volverán de verdad a las casas, al avivamiento espiritual que tanto habíamos buscado. Y los padres se unirán más y más a la Torah viviente que es Yeshua. Y la familia será otro estilo de vida diferente. Dios está restaurando en este tiempo todo lo que el enemigo quiso ocultarnos por los siglos. Hoy es un tiempo especial para cada uno de nosotros para restaurar las raíces hebreas de nuestra fe y volver a las sendas antiguas. Preguntad el camino, dice Jeremías, y ahí es donde está la verdad de todo el verdadero
que sigue a la Torah viviente, Yeshua. Bendiciones. Acompáñenme en este caminar y en esta enseñanza que vamos a tener hoy. Shalom. Tema para hoy: restaurando el Shabbat en esta era. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque lo que el Eterno tiene para nosotros hoy es poderoso. Definitivamente estos temas basados en el poder de Dios traen mucha victoria a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hablar de este tema sin antes ir a la base de donde salió el tema? Recuerden que en el Antiguo Testamento nosotros vemos como el código, como un código que tenemos que descifrar, ¿verdad? Como cuando a ti te envían una dirección de un link para abrir. Tú ves el link, tú entiendes que es un link, pero si no lo abres, si no entiendes, si no lo escuchas y si no lo ves, pues toda la vida vas a vivir con la figura del link sin abrirlo. Hoy yo quiero que tú abras el link desde la raíz y luego nos vamos a ir por todo el tronco, las ramas del árbol, hasta llegar a la vida de nuestro amado Yeshua. Ahí es donde vamos a entender la restauración del Shabbat en esta era. Así que estudiemos el tema a la luz de la palabra. Quiero que vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Aquí está lo que Yahweh dice: párense en el cruce de los caminos. Miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no la tomaremos. Mire qué enseñanza tan poderosa la que estamos comenzando. Definitivamente esta enseñanza tiene que ir acompañada profundamente de la obediencia. Porque la respuesta a la enseñanza es la base fundamental de lo que estamos hablando. Mucha gente hoy en día puede decir: ¿sabes qué? A mí me parece, pero la verdad es que no la quiero seguir. Yahweh está invitando a un descanso para nuestras almas, pero la gente puede decir: no me interesa. A ver, pastora Pili, explícame el Shabbat, porque mucha gente ha escuchado que el Shabbat fue para el Antiguo Testamento y que en Yeshua el Shabbat ya no tiene cumplimiento. Pues tenemos que escudriñar y hacer una auditoría espiritual. La palabra de hoy más voy a pronunciar se llama auditoría. Hagamos una auditoría para lo que nos enseñaron y de lo que la Biblia dice. Entonces, cuando hagamos la auditoría vamos a sopesar de lo que nos predicaron y vamos a sopesar de lo que es la enseñanza bíblica. Volvamos a hacer cosas bíblicas a la manera bíblica. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿A Dios le interesa el Shabbat? ¿A Yahweh le interesa el Shabbat? Esa pregunta tiene que ir bien puesta en nuestro espíritu. No se trata si a ti te interesa, se trata si a Dios le interesa. Número 2. ¿A quién se le entregó el Shabbat? ¿A los judíos? ¿Al Antiguo Testamento? ¿Para qué se le entregó ese Shabbat? ¿Cuál era el propósito de ese Shabbat? ¿Y cuál sigue siendo el propósito de Shabbat hoy? El número 4. ¿Por cuánto tiempo debía de ser cumplido el Shabbat? 4 preguntas que tienen que ir
muy claramente estipuladas en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es que nosotros hacemos preguntas incorrectas, obtenemos respuestas incorrectas. Vamos a aprender a hacer preguntas. Cuando uno dice, la verdad es que a mí no me interesa el chaval. No, la pregunta es incorrecta. ¿A Dios le interesa el chaval? Se dan cuenta que cuando cambiamos la pregunta, hallamos respuestas interesantes. Ahora, algo que vamos a encontrar en la enseñanza de Shabbat es cuáles fueron los mitos o cuáles son los mitos comunes que hoy en día la gente tiene para no celebrar Shabbat. ¿Cuáles son las excusas que la gente utiliza hoy para no celebrar Shabbat? ¿Cuál es su símbolo profético? ¿Cuál es el símbolo más profético que tiene Shabbat? Número 3. ¿Por qué no guardamos el Shabbat de la Biblia hoy en día? ¿Qué será lo que sucede? Y una pregunta agregada a esa pregunta es, ¿y en verdad Shabbat fue cambiado? Y terminemos con otro mito. Y si en verdad es para hoy en día, ¿cómo lo debemos de guardar? O sea, si encontramos la respuesta, necesitamos saber cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero primero vamos a hacer las preguntas contundentes que hicimos. ¿A quién se le entregó? ¿Para qué se le entregó? ¿Y cuánto tiempo debía de ser cumplido? Entonces, antes de irnos hacia el avance de lo que va a ser la enseñanza, permítanme hacer un paréntesis e irme al Brit Hadash. ¿Qué es el Brit Hadash, Pastora Pil? Es lo que nosotros comúnmente le hemos llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante entender el lenguaje Kadosh? El lenguaje Kadosh es llamar las cosas santamente como merecen en la palabra, porque el lenguaje de Dios es Kadosh. Entonces nuestro lenguaje tiene que ser Kadosh. ¿Por qué nosotros llamamos Brit Hadash? Porque recuerden que a nosotros nos tradujeron y nos dieron, digámoslo, el Nuevo Testamento. Pero si usted escucha Nuevo Testamento, usted está hablando de un muerto, de alguien que murió, de alguien que le dejó a usted un testamento. La palabra correcta no sería Nuevo Pacto en español. Brit Hadasha es la palabra pacto. Y es interesante, solo esa pequeña claridad. Ahora, la Biblia nos habla entonces del libro de Colosenses en el capítulo 2, en el verso 16, que fueron los versículos mal interpretados para luego darle un contexto al Shabbat, como si se hubiese anulado. Como si Pablo hubiese tomado estos versículos bíblicos y hubiese dicho sobre estos versículos, definitivamente Shabbat no va. Shabbat se acabó en Yeshua. Vamos a ver si fue así lo que Pablo quiso decir o se tomaron versículos bíblicos para hacer afirmaciones bíblicas y malinterpretarlas así. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. En el libro de Colosenses, en el capítulo 12, en el verso 16, dice, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva o día de reposo. Y por favor, cuando usted lea este versículo, que más adelante los vamos a volver a tomar, usted tiene que ir al contexto de lo que Pablo y a quién Pablo le estaba hablando en ese texto. En Romanos capítulo 14, verso 6 dice, el que guarda cierto día para el Señor, para Yahweh, lo guarda. ¿Cierto? Romanos 14, 6. Y en primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 1, dice, donde Pablo hace una colecta para los santos en Jerusalén el primer día de la semana. Entonces se toma de ahí que Pablo ya celebraba el domingo. No hay nada más lejos de la verdad. Lejos de la verdad.
porque el cambio del día domingo no fue sino hasta el 326 en el concilio de Nicea, y ya antes de la muerte de nuestro amado Yeshua, perdón, después de la muerte de nuestro amado Yeshua, ya se estaba hablando de los cambios que se hicieron en los calendarios julianos. Pero para ese tiempo todavía no se hablaba de domingo. Entonces, no podemos tomar un texto y ponerlo como un contexto. La Iglesia Católica nos ha colocado el primer día de la semana como el domingo. Y los predicadores se han ido hacia esa enseñanza de que el domingo es el primer día de la semana y que el domingo fue el que resucitó Yeshua. Vamos a ver en la enseñanza bíblicamente. Recuerden que vamos a hablar las cosas bíblicas de la manera bíblica, si esa institución del domingo fue así. Ahora, cuando la Biblia se refiere, ¿a quién se refiere estos versículos? ¿A quién le está predicando Pablo en el libro de Colosenses? ¿A quién le está predicando Pablo en el libro de Corintios? A Corintios, la carta a Corintios. ¿A dónde? ¿A quién, por favor? Es muy importante entender a quién le está predicando. Cuando veamos todo el contexto, vamos a ver que no era una estipulación para anular el Shabbat. Definitivamente hay que entender las cosas bíblicas a la manera bíblica. Ahora, la Biblia nos habla entonces que en el tiempo de Pablo, como en los tiempos de Yeshua, estaban los judíos talmúdicos, que vivían de la Torá o las tradiciones orales. Ellos le hicieron miles de preguntas al Mesías para ver quién era él. Ellos vivían más con la Torá oral, eran los talmúdicos. Ahora, lo más probable es que los judaizantes están juzgando a los nuevos conversos para no guardar el Shabbat en la manera en que ellos la guardaban. O sea, en las tradiciones que ellos tenían. Ellos querían que la gente que se entregara a Yeshua, que viniera a Yeshua, guardara el Shabbat de la forma como ellos tradicionalmente, en las tradiciones orales, lo hacían. Y Pablo estaba haciendo una claridad para volver a la Torá escrita, a la Torá de Moisés. ¿Se dan cuenta que cambia todo? Más adelante vamos a ver las grandes diferencias entre el Shabbat talmúdico, de las tradiciones orales, y el Shabbat de la Torá escrita, de lo que Yeshua vino a rectificar, a restaurar, a enseñar, a aclarar. Esa es la palabra correcta, aclarar. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y en el verso 7, se reunió la iglesia los domingos. Vamos a ver. Hechos capítulo 20, verso 7, y el primer día de la semana, Shabbatón. Y hay que entender en dónde estaba Pablo en ese momento y qué fiesta del Eterno se estaba celebrando. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, el siguiente día, les enseñaba y alargó su discurso hasta la medianoche. Estamos hablando del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, no del primer día como día domingo, digámoslo así, en donde Pablo pasó de celebrar Shabbat y dijo no más Shabbat y nos vamos al día domingo. No, este versículo está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Léalo. Es una de las fiestas del Eterno y Hechos 20 nos está aclarando qué era lo que estaba haciendo Pablo en ese día. Ahora, la frase está literalmente diciendo primero de los Shabbats, porque está hablando de ese versículo. Dice, este es el día del primero frutos, y el versículo 6 nos da la claridad cuando nos dice que era durante los días de pan sin levadura. Lea por favor muy bien Hechos 20,
para que aclare el concepto. Ahora, en Gálatas capítulo 4 y en el verso 9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados? De nuevo, hace la pregunta Pablo. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Entonces los predicadores hoy en día, apartados de la Torah, dijeron, bueno, Pablo está hablando de las fiestas del Eterno y de observar las fiestas del Eterno y del Shabbat. Entonces Pablo está atacando duramente a los judíos con respecto a la observancia de los días. De ninguna manera Pablo está diciendo eso. ¿Por qué les estoy diciendo y por qué estoy enseñando con toda la propiedad de la palabra de Dios en este momento esta enseñanza? Porque los gentiles que estaban volviendo a Yahweh, miren el versículo, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, o sea, los que estaban, las ovejas perdidas de la casa de Israel, vuelven a Yahweh. Pablo está predicando a ese tipo de ovejas, a ese tipo de gentiles, porque él es el mal llamado apóstol de gentiles, porque la palabra es incorrecta. Pablo les está diciendo, ustedes tienen que volver a Yahweh y no seguir celebrando las tradiciones o las fiestas inútiles y elementales del mundo donde los esclavizó el mundo. No pueden seguir en la misma situación de los equinoccios. Cuando nosotros vemos la enseñanza de Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 9, que vamos a tener un entrenamiento sobre el libro de Gálatas, vemos que Pablo no está predicando en contra del Shabbat ni de las fiestas del Eterno. Interesante, ¿verdad? Verso 8. Porque es que nos dan el verso 9 de Gálatas 4, pero no nos dan el verso 8. Leamos el verso 8. Pero en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Pues el tiempo desde que las 10 tribus de Israel se dispersaron sobre la tierra y se volvieron gentiles, se olvidaron del Shabbat, de las fiestas del Eterno. Entonces Pablo está diciendo, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, a Yahweh, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Es hermosa la cita. Estos eran gentiles. ¿Quiénes? Pues los que no conocieron a Dios, que estaban apartados los gentiles y nunca fueron judíos. ¿Cómo van a volver a algo que nunca han observado antes? ¿Cómo Pablo les va a decir a ellos, miren, ustedes no tienen que celebrar el Shabbat? Pues es que ellos nunca celebraron el Shabbat porque ellos eran los gentiles que estaban dispersos en las 10 tribus después de la división de las dos casas. Entonces nosotros no podemos decir que Pablo está aboliendo el Shabbat. Él está predicándole a los gentiles y les está antes advirtiendo que no sigan las cosas del mundo, los dioses paganos. Entonces cuando nosotros vemos el verso 9 y lo leemos solo, decimos, sí, Pablo no quiere nada que ver con las fiestas del Eterno ni con el Shabbat. Pero cuando lees desde el 8, tú te das cuenta que Pablo está predicándoles a ellos porque ellos nunca celebraron las fiestas. Ellos nunca celebraron Shabbat. Ellos estaban alejados de la Torah. Volvieron a la Torah. Entonces Pablo les está haciendo lo que los está exhortando a no traer su paganismo. Voy a darles un ejemplo a lo que estoy diciendo en este momento. Cuando nosotros llegamos a la vida de la Torah, a la vida de la iglesia, digámoslo, a Yeshua, ¿qué traíamos nosotros? Pues traíamos las tradiciones del mundo. La procesión, el rosario, la celebración de los equinoccios, la celebración de Navidad del 25 de diciembre, el 31 de octubre, toda esa cantidad de paganismo. Porque nosotros no llegamos a la vida de la iglesia a celebrar la misa del Señor, ni a entender el bautismo,
ni a entender el propósito de la vida de la iglesia, ni el diezmo, nosotros damos limosna. Entonces, cuando Pablo está aclarando lo que Pablo está diciendo, parafraseémoslo para que lo entendamos todavía mejor. Pero ahora que conocéis a Yahweh, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles e inútiles, digámoslo así, de la Iglesia Católica, de sus dioses? ¿Cómo es que deseáis ser esclavos de esos dioses? ¿Cómo es que observáis las fiestas paganas de Navidad, de Valentine o del 31 de octubre o de todo lo que hace el mundo? O los días de los santos o los equinoccios. Eso es lo que Pablo está predicando en Gálatas capítulo 4:9. No están siendo de ninguna manera, y lo vemos bíblicamente establecido porque desde el verso 8 nos lo está aclarando. Entonces, no hubo tal grabación porque nunca hubo ningún debate en cuanto si el Shabbat era todavía revelante o no. ¿Y por qué no hubo debate en los tiempos de Yeshua? Porque se entendió perfectamente que el Shabbat era perpetuo. ¿Por qué no lo hubo con Pablo? ¿Por qué los rabinos no citaron a Pablo para debatirle a él el Shabbat? No hay una sola carta de las epístolas de Pablo que haya un debate por el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat siempre fue relevante. Porque el Shabbat era obvio que debía de celebrarse para el pueblo de Yahweh, de Elohim. Importantísimo. Ahora, entonces, no hay ninguna evidencia en lo absoluto que los creyentes del primer siglo, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, de la Quejilá primitiva, no celebraran el Shabbat. No hay ninguna evidencia, mi amado hermano. Y si no hay evidencia, entonces, ¿qué quiere decir? Saque sus conclusiones. Vamos a entrar a nuestro tema hoy. Y vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Y vamos a ver un video que quiero tocar con ustedes acerca de cómo se estipula el día de Shabbat. Veamos. ¿Alguna vez has oído la expresión día de reposo? En la Biblia se refiere al séptimo día, dedicado especialmente a Dios. Para el Islam, ese día especial es el viernes. Para el judaísmo, el sábado. Para la mayoría de cristianos, es el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante, ¿quiere Dios todavía hoy que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. ¿Y una semana? Una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta. La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica, y sin embargo las principales civilizaciones han contado sus vidas en ciclos de 7 días. Curioso, ¿verdad? Pues espera, vas a descubrir en 2 minutos algo que por fin te hará descansar de verdad. ¿Estás preparado? Comencemos. Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó. La raíz de este verbo hebreo es Shabbat. ¿Te suena de algo? Es el sábado, siempre lo ha sido. Cuando Jesús terminó su misión, dijo, consumado es, y murió. Y el sábado, reposó. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Lucas 23 señala que sus seguidoras descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana encontraron el sepulcro vacío. Ese primer día era domingo, siempre lo ha sido. Resucitar en domingo fue lo de menos. La Biblia nunca indica que lo celebremos y durante siglos nadie lo hizo. El sábado no se dio a los judíos, surgió antes que hubiera pueblos. Es la única institución que Jehová bendijo y santificó. En Marcos 2 Jesús se declara Señor del sábado. Es su día. Él decide cuándo, cómo y por qué. Y nos dice que fue hecho para ti y para mí. Dios te regala tiempo. Aparece antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 solo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación. Por eso no puede cambiar.
La invitación a disfrutar del sábado es universal en Isaías 56 y se describe en otros versículos como un pacto eterno con el Creador. Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento. Nadie lo cambió en el Nuevo Testamento. Jesús y los discípulos guardaron el sábado. ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia. Hubo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo. El mundo pagano ya lo hacía porque era un día dedicado al sol, pero fue un grave error. Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. Y es cierto, nunca ha hecho falta. Los mandamientos son la propuesta de vida que Dios te hace, no para ser salvo, sino porque lo eres. Por eso siguen vigentes. Sin embargo, a los que dicen esto les parece bien no matar, no adulterar, no mentir, no robar y el resto de mandamientos. Todos menos el sábado. Curioso también. Otros dicen no guardar solo un día, sino dedicar todos a Dios. Ni Él te lo pide ni es cierto. No puedes celebrar tu cumpleaños cada día. No te engañes. El sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación. Un santuario en el tiempo inalterable. Un día para encontrar el reposo que siempre has buscado, sin saberlo. Esa es la verdad del sábado. Un pacto eterno. Durante miles de años guardado. A veces mal comprendido. Pero en todo caso, un día santo. ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumentos para modificarlo. O aceptas una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios, o rechazas la propuesta de vida que Dios te hace en ella. Ambas opciones son una grave contradicción. Mientras lo piensas, Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado. Tú decides, y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Ahora que vemos este video y entendemos el propósito divino, noten que hice una claridad y quiero hacer una gran cualidad allí con el día sábado. Lo dejé de esa manera en el video para que ustedes vieran un detalle súper importante que quedó plasmado. Y es que el sábado tiene que empezar, no desde el sábado, como decir, a las 12 de la madrugada hasta las 12 de la noche. No, el sábado no comienza así, el Shabbat no comienza de esa manera. ¿Por qué es importante la claridad? Porque los adventistas del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día, no toma en cuenta el viernes, el atardecer, cuando empieza el Shabbat, sino solamente el único día, el sábado, como si empezara desde la salida del sol, la madrugada, hasta la caída del sol en la noche, ¿verdad? Y ser 24 horas de el único sábado. Pero la Biblia no lo muestra de esa manera y más adelante lo voy a aclarar perfectamente. La pregunta: ¿en verdad a Yahweh le importa el Shabbat? ¿En verdad, Pastora Pili? ¿Saben? Cuando alguien me pregunta, Pastora Pili, pues es que yo no le veo nada de malo al árbol de Navidad. Entonces yo le hago la pregunta: ¿en verdad a Dios le importa el árbol de Navidad? Entonces la gente dice, bueno, pues no sé. No, porque es que las cosas se tienen que ver desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista nuestro. ¿A Dios le importa, a Dios le importa el árbol de Navidad? ¿Cómo ve Dios el árbol de Navidad? Ah, ok, pastora, así como lo ve Dios, ya debe ser diferente. Ah, bueno. Ah, pastora, pues es que el arbolito es tan lindo. Sí, pero ¿cómo lo ve Dios? Ay, pastora, pero es que no podemos ser religiosos. No. ¿Cómo lo ve Dios? Como lo ve Dios, la Biblia no lo aclara. Jeremías capítulo 10 nos muestra cómo lo ve Dios al árbol de Navidad. Entonces nosotros tenemos que verlo cómo lo ve Yahweh, cómo lo ve Elohim, cómo lo ve el Shaddai, cómo lo ve el Todopoderoso. ¿A ver? Ahora, entonces nosotros tenemos en Éxodo capítulo 20, verso 11. Porque en 6 días, ¿dice 7? No, dice 6. Porque en 6 días hizo Yahweh
los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Usted tiene que grabarse ese versículo. Usted se lo tiene que devorar espiritualmente. Usted se tiene que beber esta palabra. Cuando usted bebe, cuando usted quiere beber agua, es porque ha caído sobre usted esa hambre por la palabra. Entonces, la palabra nos está diciendo que el Señor reposó y lo santificó al día de reposo. No solo reposó, sino lo santificó. Perfecto. Entonces, cuando vemos esta cita bíblica, la vamos a desglosar. Porque sin desglosar esta cita, no la vas a entender. Entonces, veamos. La Biblia dice que en Éxodo 16, 23, 26, fue cuando Yahweh envió la palabra para comenzar el día de reposo. Espero que usted tenga una concordancia bíblica en su casa, porque necesitamos concordancia para leer las escrituras. Así nadie nos mete gato por liebre, dicen en mi país. Éxodo capítulo 16, verso 23 al 26. Dice, esto es lo que ha dicho Yahweh. ¿Quién dijo? Yahweh. ¿Lo dijo Pilar? No. ¿Lo dijo Roberto? No. ¿Lo dijo el pastor, profeta, maestro, evangelista, Piti? No. ¿Lo dijo un rabino? No. ¿Lo dijo Moisés? No. Esto es lo que ha dicho Yahweh. Y ahí tú no puedes cambiar el poder de Dios que hay en ese versículo. Mañana, día de reposo. Shabbat quiere decir esa palabra, reposo. A nosotros nos dejaron en el versículo bíblico reposo, porque parece como si no fuéramos a ir a dormir. Pero mañana es día de Shabbat. En el Strong 76, la palabra reposo que nos dejaron en las versiones bíblicas de la traducción es Shabbat. Debería de ir la palabra Shabbat, pero nos pusieron reposo. Pero en la versión original del hebreo es reposo. Entonces, mañana es día de reposo, consagrado a Yahweh. Coced lo que habéis de cocer, y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre, guardadlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Yahweh. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, el Shabbat, no habrá nada. ¿Qué estaba hablando Yahweh ahí? Del maná, ¿verdad? El maná que estaba descendiendo. Dijo, los 6 días va a caer maná, pero el séptimo no va a haber nada. Así que aprendan a respetarme ese día. Es como si el maestro, como si el poderoso de Ruach HaKodesh está tocando las fibras ópticas de nosotros en este momento. Entonces, en el Strong, la palabra reposo, la correcta traducción es Shabbat. Shabbat. Ahora, me voy a devolver un momentito a entender el día hebreo, porque es muy importante entenderlo. La Biblia nos habla en Génesis 1:5, y llamó Dios, Elohim, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Cuánto? Un día. Pastora Pili, que es un día, un yot. Un yot en la Biblia es 24 horas. Entonces, la Biblia, la palabra nos muestra que el día en la Biblia no comienza como cuando nosotros nos la comienzan en el calendario gregoriano, en la salida del sol.
O sea, el de las 12 de la madrugada hasta las 12 de la noche. No, el de la Biblia es tan importante y por eso es tan detallante lo que quiero enseñar hoy. En la Biblia, el día comienza a la caída del sol y pasan 12 horas cuando nos aparece el sol, es la mitad de ese día hasta la caída del sol otra vez, son 24 horas. 12 horas en la noche, 12 horas en el día. Cuando Yeshua resucitó, a nosotros nos lo muestran como que él resucitó a la madrugada del domingo. Pero por la Biblia nos damos cuenta que es erróneo. La enseñanza es errónea. Porque la Biblia nos muestra cómo es los días de la Biblia. Si usted lee la creación, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana del día tercero, y cuando llega el sexto día dice, y fue la tarde del día sexto, y ahí viene el reposo de Dios en el séptimo día. Así que, por favor, hay que leer la enseñanza bíblica para entender enseñanza bíblica. Entonces, ¿cómo vemos entonces Éxodo 16, 23? Vemos que esto es lo que ha dicho Yahweh. Y ahí entendemos que Yahweh coloca el mandamiento del día, envía la palabra del día de reposo. ¿Dónde queda estipulado el mandamiento? Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, las tablas del mandamiento, ahí es donde se estipula el estatuto, la orden de Dios, el mandamiento de Dios, para perpetuamente seguirlo. Maná, la Biblia dice que entonces el maná fue por 40 años. En Éxodo capítulo 16, verso 1, partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Ya han pasado 2 meses. Cuando la congregación, ¿cuál congregación? ¿Los judíos? No, pastora Pili, por favor. La Biblia dice que salió toda la asamblea, toda la congregación, las 12 tribus de Israel están allí y están entre Elín y Sinaí. ¿Y cuándo están? El día 15 del segundo mes, porque ahí no habían semanas. Recuerden que las semanas no es lo que nosotros pensamos y como nos las colocaron, que la semana viene ya estipulada más adelante. Pero aquí vemos entonces que estamos hablando de la congregación que salió de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, y allí tienen un encuentro poderosísimo con nuestro amado Abacados. Entonces, pero el detalle que quiero mostrar de Éxodo 16:1 es que cuando ellos salen, 40 años duraron con maná en el desierto. Entonces yo he escuchado enseñanzas que dicen, ¿saben? Y por eso fue que después de que ellos entraron a la tierra prometida ya no celebraron más Shabbat. Pero qué horror tan grande, tan gravital enseñar esas cosas sin Biblia. Josué capítulo 5, verso 1 dice, y el día después de Pascua, Pesá, o sea, estamos hablando de una de las fiestas del Eterno, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después de que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. ¿Está diciendo que el Señor abolió el Shabbat? No, está diciendo que fue la continuación ya de toda la preparación que tuvieron en el desierto. En el desierto ellos aprendieron a celebrar, a congregarse, a festejar la fiesta del Eterno, a hacer todo el protocolo de todo lo que tenían que hacer. Pero cuando entraron a la tierra prometida había que poner en práctica todo lo que habían aprendido.
Entonces, vemos entonces que en el Strong 76-76, usted dirá, pastora, pero usted sí que repite eso. Pues claro que lo tengo que repetir porque aquí está el detalle. En el Strong 76-76 la palabra es Shabbat. Muy importante, mis amados hermanos. Shabbat. Ahora, pero, ahora voy a aclarar el concepto de la doctrina de los séptimos días para que entendamos. Pero hay que entender por eso lo que la concordancia nos traduce para entender el texto original. La palabra Shabbat en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento, es usada 108 veces. El día de reposo, Shabbat semanal, es usado. En el día de expiación, el año sabático y semana para contar los 7 Shabbat hacia Shabbaot, hacia Pentecostés, digámoslo así. Entonces vemos que 108 veces en el Tanakh se toma la palabra Shabbat del Strong 76-76. ¿Por qué hace tanto esa claridad, pastora Pili? Ya le voy a explicar. Vemos en el Génesis 2.2, reposó, es diferente, ¿verdad? Dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó. Ahí entra el reposo, que es la palabra correcta del Strong 76-73. No 76-76, que es Shabbat, sino 76-73 del reposo de Yahweh. En el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó. Diferente, ¿verdad? Entonces los del séptimo día retiran el viernes. O sea, ellos comienzan el día a partir de digamos, el sábado de la madrugada, el 12 de la madrugada, hasta las 12 de la noche, de las 11:59 p.m. del sábado de la noche. Pero la Biblia no nos enseña eso. Por eso es la gran diferencia que es el séptimo día, ¿sí? ¿Verdad? Los adventistas celebran el séptimo día, pero no celebran el Shabbat. Diferente, ¿verdad? Muy interesante caer escamas de nuestros ojos. La palabra reposó, digámoslo en Éxodo 5:5, está hablando, y añadió Faraón, mirad el pueblo en la tierra y ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen, reposen, porque viene de la misma terminología 76-73. En Levítico 26:6 dice, daré también paz en la tierra para que durmáis, sin que nadie os atemorice a sí mismo, eliminaré, reposaré bestias dañinas y de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Es la misma terminología, el mismo verbo para explicar reposo. Ahora, la palabra reposo aparece 73 veces en el Tanakh. Cesar 47 veces, descansar, reposar 11 veces, eliminar, quitar, exterminar, faltar 15 veces. Es para explicarles que por qué nosotros vemos la gran diferencia con cuando la gente dice, ustedes se van a reunir el sábado porque son adventistas. No, porque los adventistas no practican Shabbat. Ellos solo creen en el séptimo día para decir que es el día de Yahweh, pero no comenzando desde el atardecer, de la caída del sol, desde el viernes, que es el Shabbat. Ellos no hacen Shabbat. Ellos guardan el sábado, pero no hacen el Shabbat, que es muy diferente, por favor, muy diferente. Entonces, pastora Pili, preguntas, porque aquí salen muchas preguntas a colación. ¿El Shabbat continuó bíblicamente? Sí, véanlo. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4. He aquí, voy a edificar una casa al nombre del Señor, de Yahweh mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él,
para colocar continuamente el pan de la propiciación y para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde, en los días de Shabbat, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas de Yahweh, nuestro Elohim. Esto será ordenanza perpetua en Israel. Recuerden que no dice aquí judíos. Esto será una ordenanza para los judíos. Aquí no dice que es una ordenanza para los judíos. Entonces, porque usted, y yo aquí me voy a tomar un punto para explicarle. Usted tiene que aprender a sintonizar sus oídos espirituales, a sintonizar sus oídos Kadosh. Hay muchas enseñanzas en internet que hablan de que el pueblo gentil no tiene que celebrar Shabbat. No se deje engañar. No deje que sus oídos se cautericen por la mentira. Vaya a las escrituras y haga una auditoría en las escrituras. Porque tergiversar las escrituras es uno de los grandes pecados bíblicos de Deuteronomio 4. Entonces hay que ir a la escritura. La Biblia dice, miren en 2 Crónicas, la forma del ceder de la mesa está puesto aquí, en 2 Crónicas 2:4. Incienso aromático, para colocarlo delante de él, que el incienso significa la Torah, ya lo vamos a ver, para colocar continuamente el pan de la propiciación, jala, que significa el pan de la tierra, el cuerpo de nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde en los días de reposo. ¿Cuándo? En las lunas nuevas y en las fiestas señaladas de nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel. ¿Qué parte de lo perpetuo se nos olvidó? Tremendo. Sabemos entonces que el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años para no guardar los años, por no haber guardado los años shemitas de la tierra, que era el Shabbat de la tierra. Léalo en 2 Crónicas capítulo 36 verso 21. El pueblo fue llevado cautivo, el pueblo de Judá, porque la otra cautividad fue la de Siria, que son las de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ellos, la casa de Judá fue llevada cautiva, y ahí viene la cautividad de Daniel, y ahí viene todo el proceso, y luego viene el reformista poderoso de Esdras, que es un hombre de constitución, y un gobernador como Nehemías, que son los que vienen a volver a restaurar el Shabbat, porque el pueblo se le olvidó el Shabbat, porque al pueblo siempre se le olvidan las cosas poderosas del Eterno. Las cosas de ellos no se olvidan, pero las cosas del Eterno se olvidan tan fácilmente. Entonces vemos en 2 Crónicas capítulo 36 verso 21 la enseñanza acerca de lo que fue la cautividad, ¿verdad? Y por qué fue llevado cautivo. Por no dejar reposar la tierra, por olvidarse del Shabbat, y ahí de aparecitos se iban olvidando las fiestas del Eterno, se iban olvidando los mandamientos, y entonces había que volver a recordar porque se querían asimilar. Entonces cuando Dios ve que su pueblo no quiere recordarle, tiene que actuar, porque Dios es soberano en poder y en gloria. Ahora, vemos entonces que después de que ellos salen de la cautividad, ¿por qué viene este hombre gobernador? Porque Nehemías fue un gobernador poderoso. Viene Nehemías, y Nehemías vuelve a ponerle que está hablando la Biblia acerca de este momento tan importante. Ahora, entonces cuando nosotros vemos esta poderosa como exhortación de Nehemías, que sigue siendo para hoy nosotros, Nehemías tiene que reprenderlos. Nehemías capítulo 13 verso 17 dice: entonces reprendí a los nobles de Judá, y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis, profanando el Shabbat? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres, y vuestro Dios trajo sobre vosotros, sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el Shabbat. O sea, lo que el Señor hoy nos está diciendo en este día es: tenemos que reprender a este pueblo, porque el pueblo está profanando el Shabbat. Oh, esto es poderoso.
Pero esto es una lucha. Yo más adelante voy a explicar que es tan grande lucha la que tenemos nosotros. Yeshua lo guarda en el mismo día. ¿Saben? Otras predicaciones que están saliendo en el internet dicen, Yeshua no guardó el Shabbat en el mismo día. Yeshua cambió el día de Shabbat. Pero ¿dónde está esa enseñanza tan equivocada? Si la Biblia dice en Lucas 4:16, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, no dice, y nueva costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, en el día de Shabbatón, y se levantó a leer. Usted, por favor, escuche, no se deje engañar. Yeshua nunca cambió el día, nunca cambió el domingo, nunca llegó a cambiar el día, porque Yeshua era el día de Shabbat. ¿Cómo iba a cambiar el día de Shabbat el mismo día de él? No tiene sentido. Por favor. Por eso es que yo advierto muchísimo, déjese dirigir mire, si hay algo poderoso que sí le condecoro al pueblo judío, es que esa gente toma un rabino y con él se educa, crece y muere, porque ese es su rabino y esa es su enseñanza, y no van como los pollitos y las gallinas de aquí para allá a ver dónde está mejor la enseñanza. Hay que quedarnos en un solo sitio y recibir obediencia, humillarnos y decir, sabes que yo voy poquito a poco, quiero recibir de mi instructor, de mi líder, de mis líderes, por supuesto. Marcos capítulo 1, verso 21 dice, entraron en Capernaum y enseguida en el día de Shabbat, reposo. Entrando Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar. ¿Dónde tú ves que aquí diga, entraron en Capernaum y enseguida Yeshua cambió el día en el día de reposo y comenzó a enseñar? Usted no ve esa enseñanza por ninguna parte en la palabra, ninguna parte en la Torah, ninguna parte en el Brit Hadashah aparece que Yeshua cambió el día de reposo. Entonces, aclarado el concepto, veamos por qué estoy hablando este término. Fíjense algo importante. En los tiempos de nuestro amado Yeshua, nunca hubo debate del día de Shabbat. O sea, a Yeshua no le debatieron el Shabbat. Le debatieron lo que hacía en Shabbat, que es muy diferente. Ni hasta 30 o 80 años después de la muerte del Mesías, hubo un debate de Shabbat. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque nunca la iglesia primitiva peleó con Shabbat. Lo tenían tan claro, lo celebraron. Era obvio que la iglesia primitiva celebrara el Shabbat. La asamblea primitiva celebraba el Shabbat. Y celebraba las fiestas del Eterno. Y por supuesto que cumplía con los 10 mandamientos. No fue sino a Constantino y todo cambió. La Iglesia Católica empieza su comienzo y desvió completamente el camino por donde iba la iglesia, celebrando las fiestas del Eterno y los principios correctos de la Torah. Yeshua vino a aclararlo, lo rectificó, y en el año 325 Constantino los desvía por la Iglesia Católica, y de ahí en adelante el Shabbat y todo lo que es bíblico a la manera bíblico se desvía completamente y se desliga de la palabra, creando una nueva religión, un nuevo pensamiento, una nueva estructura. Y por ahí empezó la reforma, por esa desviación. Marcos capítulo 2, verso 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, usted no ve que Yeshua haya dicho, por tanto, el Hijo del Hombre tiene potestad de cambiar el día de reposo. No, él está diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. ¿Y por qué Yeshua dijo esto? Porque la gente dice, bueno, pero es que Yeshua es el día de reposo, ya no hay más reposo. No. Eso no es lo que está diciendo esa cita, por favor. Aclaremos el concepto con la Biblia, saquemos la palabra y tomemos texto con contexto.
¿Qué es lo que Yeshua está diciendo? Porque el día de reposo es Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Él es Yahweh. Éxodo capítulo 20, verso 11. Porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos, todo en ellos. Pero en el 7º día, Él descansó, perdón. Por esta razón Elohim bendijo el día de Shabbat y lo apartó para Él mismo, porque Yeshua es nuestro reposo, nuestro Shabbat, nuestro reposo. Por eso es que mi amado Yeshua se para frente a toda la asamblea y dice, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados y yo les daré Shabbat, descanso. Por eso es que Yeshua dice, vengan a mí los que están agobiados y cargados y yo les daré Shabbat. Está diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Esta gente, este paralítico, este enfermo está viniendo en el día de reposo porque yo soy su Shabbat. No porque Él lo fuera a quitar, sino lo que estaba diciéndoles es, recuerden que el día del Shabbat fue puesto por causa del hombre, para que el hombre entienda quién es su Shabbat. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Ahora, entonces vemos que no hubo debate después de la muerte de nuestro amado Yeshua. No hubo debate 80 años, ¿verdad? Y viene la parte de Constantino, no fue sino hasta el 3er siglo, cuando Constantino decretó en el 321 después del Mesías que toda persona en su imperio, cristiano o no debería de observar el venerable día del sol. ¿Cuál era el día del sol? El domingo. ¿Ven? Entonces fue un decreto, se convirtió. Eso fue una estrategia político, social y económica y religiosa de ese tiempo. Fue una estrategia para hacer cambios fundamentales, para que cesaran los problemas que habían en ese momento, para que todo lo que tuviera que ver con Roma, que ya estaba en crisis, comenzara como un acuerdo de paz, digámoslo así. Porque si Constantino se hubiese convertido, mi amado hermano, mi amada hermana, el arco de Constantino, que aún está en Roma, el arco de Constantino hubiera desaparecido, porque el arco de Constantino es la efigie de los dioses paganos. Y este arco aún existe en Roma para que el mundo vea como señal de que los dioses paganos todavía están puestos en el arco de Constantino, como señal de demostrar que Constantino jamás siguió el camino de Yeshua. Creó un Jesús griego, cambió la efigie y definitivamente desvió todo el camino. Hoy es por eso estamos hablando de restauración de las raíces hebreas de la fe, restaurando el Shabbat en esta era, restaurando las fiestas del Eterno en esta era, restaurando los 10 mandamientos en esta era, porque tenemos que volver a la Torah. Tenemos que volver a la Torah. El mundo está necesitando que volvamos a la Torah. Entonces vemos que el arco de Constantino tiene la diosa Victoria, que eran dioses paganos, los prisioneros paganos, ¿verdad? Los prisioneros no, la diosa Victoria y los prisioneros allí en el arco de Constantino, y colocó, y acuérdense que en el arco de Constantino y Constantino hizo sacrificio de cerdos, y allí vemos en el arco de Constantino cómo quedó lo que fue los sacrificios de los cerdos, que fue como él llamaba a los judíos, porque él odiaba a los judíos, nunca los amó, odiaba a los judíos, y entonces el mundo le sacó que Constantino se había convertido a Yeshua. Jamás. Yeshua, judío, y él odiando a los judíos, eso nunca existió. Si Constantino hubiese verdaderamente convertido, este arco hubiera sido retirado, cancelado, pero nunca se convirtió. Eso fue una estrategia política, social y económica. Aquí estoy mostrándoles el arco que existe hoy en día en Roma, el arco de Constantino, el arco de Tito, digámoslo así, que es donde está todo lo que es la historia de cómo se tomó, cómo se llamaba
a los judíos para ese tiempo. La moneda de Constantino, el Sol Invictus, que era la moneda oficial de Constantino, era una dedicación al dios Sol, véanlo. Vemos las monedas que eran a los dioses griegos, Apolo. Esto fue el tiempo de Constantino. Hasta después de la destrucción del segundo templo y de Jerusalén en el 70 después del Mesías, cuando la casa del sur de Judá fue exiliada de la tierra desde Israel, y algunos tuvieron que huir hacia países vecinos como Egipto, Siria y Fenicia a través del curso del tiempo, y con la continua persecución, fueron dispersos más y más por las 4 esquinas del mundo sin tener vínculos de comunicación hasta ahora. Los judíos en Asia no se podían comunicar con los judíos de África. Los judíos de Europa no se podían comunicar con aquellos que en otras partes del mundo. Y sin embargo, hoy en día, cuando los canales de comunicación se abrieron, todos los judíos ortodoxos alrededor del mundo, gracias a que se llevaron las escrituras y el conocimiento verdadero y único día de reposo, todos estaban en completo acuerdo que había que guardar el Shabbat en el mismo día, el séptimo día, sin importar cómo lo quiera llamar el mundo o cómo lo quiera llamar Constantino. Por favor, eso era importantísimo. Desde el mismo tiempo, después de la destrucción de nuestro amado, después del templo de Jerusalén, ¿verdad? Desde el mismo tiempo, después de la muerte y resurrección de nuestro amado Yeshua, después de ese tiempo de persecución tan fuerte que hubo, tan violento que hubo, los judíos fueron dispersos. Pues después de que ellos fueron dispersos, y ya después de que hubo el concilio de Milán, cuando se da el decreto de que se acaba la guerra contra los judíos, usted no ve allí que vuelvan y se encuentren los judíos y digan, no, pero sí, ya definitivamente no vamos a celebrar Shabbat. Todos sabían que era Shabbat. A pesar de que ya habían cambiado el día al domingo, los judíos siempre entendieron que era Shabbat. Ahora, ¿cómo guardamos Shabbat, Pastora Pili? Porque ya hemos hablado suficiente de que Shabbat efectivamente es una de nuestras fiestas poderosas de cada séptimo día. ¿Ya lo sabemos? Por supuesto que lo sabemos. Sabemos que es una de las grandes cosas, sabemos que el gran mandamiento de nuestro amado Yahweh es: acuérdate del día de reposo. ¿Qué parte se nos olvidó del acuérdate? Es la única palabra de los 10 mandamientos que empieza con diciendo acuérdate del día de reposo. Para santificarlo. 6, no 7, no 8. Dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de reposo para Yahweh, tu Elohim, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor, Yahweh, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Recuerden, lo santificó, lo bendijo el día de Shabbat, cuando lo estipuló en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Ahora, Pastora Pili, en Levítico 23:3, la Biblia nos hace una gran enseñanza bíblica. 6 días se trabajará. Usted ve aquí que diga 8 días. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un Shabbat de completo reposo. Santa, no dice cualquier cosa, dice santa convocación en que no haréis trabajo alguno en Shabbat. Al Señor, al Yahweh, donde quiera que habitéis. Mire, otra enseñanza que está pasándose en YouTube, en las redes sociales, es definitivamente
tiene que ser solo para la gente que vive en Israel. Usted ve aquí que diga, es Shabbat al Señor donde quiera que estén en Jerusalén. No, ahí dice, es Shabbat a Yahweh donde quiera que habitéis. Donde quiera que estés en la faz de la tierra, es Shabbat para el Señor. Y tú no puedes obviar eso. Y tú no lo puedes quitar de tu calendario. Y tú no puedes ignorar el Shabbat. No lo puedes ignorar. Definitivamente la luz del Señor está viniendo sobre nosotros y la inspiración del Ruach HaKodesh en la palabra nos está alimentando. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Qué poderosa enseñanza la que hemos tenido. Definitivamente yo quiero ir culminando con estas citas para dejarles a ustedes un desafío de Shabbat. La Torah no es difícil, amados hermanos. La Torah no es difícil. La Torah es lo más bello, hermoso y sencillo que nosotros podamos recibir. En Deuteronomio capítulo 30, verso 11 dice, este mandamiento, ¿cuál? Shabbat, que yo te ordeno hoy, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Tremenda enseñanza, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 5, verso 3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y su mandamiento no son gravosos. No son gravosos. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Levítico capítulo 18, verso 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Yo soy Yahweh. El hombre vivirá si los guarda. Entonces, pastora, yo quiero terminar aquí, amados hermanos, haciendo una claridad, una prueba de Shabbat. Si un versículo en la Biblia, en el código, digámoslo en el Brit Hadash, en el nuevo pacto, no me muestra que Shabbat va a estar en el futuro, después de la muerte de nuestro amado Yeshua, después de la resurrección de nuestro amado Yeshua, después de la muerte de los apóstoles, y no me muestra que va a haber Shabbat en el futuro, que sigue el Shabbat para el futuro, yo te podría decir, definitivamente no hay forma de ver que Shabbat va a estar en el futuro. Pero Yeshua, hablándonos de la gran tribulación, o sea, de los tiempos del fin, nos acerca y nos muestra que en el fin Shabbat estará instituido. Vayamos a Mateo 24, capítulo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. O sea, mire, la palabra es tan clara ahí. Está hablando del templo, de cuando esté instalado el templo. Todavía tenemos tiempo de celebrar Shabbat. Cuando el templo se edifique, que ya está listo, y venga el momento de la abominación desoladora de los 3 años y medio, donde el anticristo sacrificará otra vez un cerdo en el altar del Señor. Voy a volver a comenzar a leer el versículo ahora sí para que lo entienda. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, el anticristo, de que se habló por medio del profeta Daniel, Daniel 9,
colocada en el lugar santo. El que lea, que entienda, por eso tiene que entenderse. Entonces los que estén en el Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero sigue. No vuelva atrás a tocar su capa. Mirad que no llegue en el día de reposo. Ahí es donde yo quiero llegar. Mirad que nos toque huir en el día de Shabbat. O sea, miren lo importante que la palabra nos lleva. Miren lo importante de la luz de la palabra del Evangelio. Mirad que no sea el día de reposo, el día de la huida, el día de la gran tribulación. Mirad que no sea el día de reposo. O sea, ¿dónde Yeshua dijo ¿dónde Yeshua dijo, no, mirad que no sea un domingo? No, mirad que no, que como en el futuro están en el día de Shabbat, oren para que no sea en Shabbat, que sea otro día. Pregunta. Prueba de que el Shabbat es revelante hoy para nuestra vida. Estaba yo en el Espíritu, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, está hablando del apóstol Juan. Estaba yo en el Espíritu, en el Ruach, en el día de Yahweh, Shabbat, Strong 76, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. ¿En dónde estaba Juan? En el día de Shabbat. ¿Abolido? Jamás, por favor. Y está hablando de la revelación, de cuando él tiene la revelación, la isla de Patmos, de nuestro amado Yeshua. Conclusión para la parte de hoy, de Shabbat. No hay ningún lugar en las Escrituras donde se profetiza un cambio tan grande a lo que Dios llama eterno. Y ni siquiera existe un debate en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha o otras escrituras, que Shabbat ha sido abolido. Quiero tomarme unos minutos más para sus vidas. Quiero que me permitan ministrar este momento especial. ¿Cómo se prepara un seder? ¿Cómo se prepara una mesa para el Shabbat? Para aquellas personas que desean hacer un Shabbat. La mesa de Shabbat normalmente incluye las siguientes cosas. Una caja para dar la ofrenda de justicia, candelero para las velas de Shabbat, dos candeleros para las velas de Shabbat, 2 velas, un mantel limpio, blanco, flores frescas u otras decoraciones si quieres, las copas de kiddush, el vino, el jugo de uva para los niños, el jugo de uva, el pan de jala, 2 panes con un cobertor, un cuchillo, sal para dejar caer sobre el pan de jala antes de comer y un recipiente con miel. Una base para el lavado de las manos con una toalla decorativa, no indispensable, pero una toallita blanca si quieres. Un libro de canciones de Shabbat, una vela trenzada, una caja con especies aromáticas y la mesa de Shabbat, que debe ser obviamente con un mantel blanco. Y a continuación yo quiero dejarles a ustedes una dramatización de Shabbat. Y luego posteriormente voy a colocarles al final de la dramatización las oraciones que hacemos en cada parte de Shabbat. O sea, las mismas oraciones que vamos a ver en las dramatizaciones las voy a colocar al final de la oración de Shabbat, para que las tengamos y para que las repitamos y las enseñemos a nuestros hijos y andemos en el camino meditando sobre estas oraciones de Shabbat que son tan hermosas. Mis amados hermanos, un poderoso día de Shabbat para ustedes. Shalom, shalom. Soy la pastora Pili y este es el primer día de entrenamiento de Raíces Hebreas de la Fe. Primero, restaurando la fiesta maravillosa del Shabbat, la celebración de Shabbat para nuestro eterno Elohim. Porque al fin y al cabo es para Él. Shalom, shalom.
En esta ocasión tenemos una enseñanza que bendecirá tu vida y deseamos que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo de nuestro Padre sea dándote la revelación de bendición que hay. En esta ocasión vamos a hablar del día de reposo, el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es un día, es el séptimo día que las Escrituras declaran de que Elohim, el Creador, descansó después que había hecho la creación. Muchas personas anti-mandamiento, anti-Torah, cuando hablamos de mandamiento, de ley, pues les parece que es algo esclavizante. La palabra Torah que leemos en hebreo significa instrucciones, que es traducida del griego nomos como ley. Es lo que usted lee en español, pero que es en el idioma griego, no en el idioma de nuestro Elohim. ¿Qué significa el Shabbat cuando usted lo guarda? ¿Qué es lo que la cultura de Israel nos ha heredado para que nosotros seamos bendecidos en las naciones? Bueno, el día viernes, al bajar el sol según el día bíblico que lo estipula el libro de Génesis, el día bíblico comienza a la caída del sol. ¿Qué es lo que encontramos de precioso? De que la ama de casa, creyentes claro, prepara la mesa y se preocupa por preparar lo mejor para ese día. La mesa está tendida, está lista para cuando ya se siente con su esposo a recibir el día de reposo. Miremos la preciosidad de la mesa. El manjar que se ha preparado porque estamos dándole la bienvenida al día de reposo. Una vez que ya la mesa fue tendida, la esposa enciende las luces del Shabbat, las luces que iluminan el hogar y, como nosotros sabemos, representa la luz del mundo que se llama Yeshua, nuestro Mesías. La esposa enciende esas luces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu veibareja benatan lanu et Yeshua Meshiheinu vetzivanu laleot or laolam. Bendito seas, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con su palabra y nos ha dado a Yeshua nuestro Mesías y nos ordena ser luz a las naciones. Toda Abba. Gracias, Padres, por entrar en tu reposo. Amén. Después que la esposa enciende las luces, viene el momento tan precioso en que el esposo es el único día en la semana que se reúne en la mesa y bendice a su esposa, le da gracias a nuestro Abba Yahweh porque le dio una esposa. Qué belleza de que en nuestra cultura recibiéramos esto como una herencia de bendición para nuestros hogares. El esposo declara y le declara a su esposa la bendición que es el compartir el Shabbat con ella. Baruch Hashem, ya llegamos al día de reposo, un Shabbat más, mi amor. Le doy gracias a mi Padre, le doy gracias a mi Padre porque tú estás al lado mío compartiendo esta cena tan hermosa, este Shabbat tan precioso, porque ya podemos entrar en su reposo. Acuérdate, como dice Ezequiel 22, esta será la señal entre el Elohim de Israel y su pueblo Israel, ¿verdad? Te doy gracias a mi Padre, Abba, te doy gracias porque este es, como dice el Proverbio 31, que tú nos has enseñado a que en el Proverbio 31, Irina, mi esposa, es una mujer virtuosa, una mujer valiosa. ¿Quién la hallará? Más allá de las perlas es su valor.
En ella confía el corazón de su esposo y yo confío en ti, Irina. Y le doy gracias a mi Padre por tu vida, por tu trabajo, por ser una buena madre, por ser también una mujer temerosa de nuestro Padre. Yo le doy gracias y estoy agradecido eternamente porque tú compartes conmigo el Shabbat, así como nuestros hijos también. Amén. Después que el esposo bendijo a su esposa, hay algo tan especial de que se mueve en aquel ambiente. La familia se sienta alrededor de la mesa, el esposo toma a sus hijos y bendice a sus hijos, bendice a Yahweh, nuestro Elohim, porque le ha dado la bendición de heredar a sus hijos con una bendición de parte de él. Allí en la mesa, él declara la bendición a sus hijos. Hijo, qué lindo es este día de Shabbat, el día que nuestro Padre Yahweh ha hecho para nosotros, para regocijarnos. El anhelo de mi corazón es que tú aprendas y seas instruido a través de la escritura, de la Torá, lo que significa y lo que fundamenta este día para nosotros, ¿verdad? De guardar a través de las generaciones en generaciones las raíces de nuestra fe, ¿verdad? Que tú puedas enseñar el día de mañana a tus hijos, instruirlos también a través de la escritura, así como yo he sido instruido también. Que tú puedas tener temor de Yahweh en tu corazón, de nuestro Padre, de que tú puedas enseñar el día de mañana también a tus hijos, como dice una porción de la escritura en Deuteronomio 6, y le hablarás a tus hijos estando en la calle, en el automóvil, en la casa, y que tú lo puedas guardar en tu corazón. Mis amados hermanos, y guardar un esto como un día de mandamiento Shabbat que se nos ha para sido ustedes. Shalom, delegado. Soy la pastora Pili y este es el Amén. primer día de Amén. entrenamiento de raíces hebreas de la fe. Primero, restaurando la fiesta maravillosa del Shabbat, la celebración del Shabbat. Después que el padre declara la bendición a sus hijos, viene e invita a su familia, a los que viven con él. Quizás es su padre, su madre, sus abuelos. Pero es lindo ver aquella ceremonia llena de un calor reverente, un calor de amor, un calor de bendición, todo por un día de Shabbat. Todo porque se está recibiendo con mucho amor el día de reposo. Baruch Hashem, qué lindo es alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya, bendito sea su nombre, porque podemos estar aquí en esta cena, en este Shabbat tan precioso y tan poderoso, juntos una vez más, otro Shabbat más, aquí nuestra familia unida, ¿verdad? Vamos a leer la porción esta donde dice: Yom Hashishit Baihulu Hashamaim Baares Behol Se Bahal Baihal Elohim Bayon Hashevi Melachto Asher Asa Baishbo Bayon Hashevi Mikol Melachto Asher Asa Baibarech Elohim Eyon Hashevi Beikadesh Oto Kibot Shabbat Mikol Melachto Asher Bala Elohim Lasot. Dice así: el sexto día fueron completados los cielos y la tierra y todo su contenido. Elohim completó en el séptimo día de su labor que había hecho y cesó el séptimo día de toda su labor que había hecho. Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó toda su labor que Elohim había creado para hacer. Eso se encuentra en Génesis 1:31 y en Génesis 1:3 también, ¿verdad? Baruch Hashem. Vamos ahora a bendecir, Padre. Vamos a hacer la bendición del vino, ¿verdad? Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri hagafen. Bendito eres tú, nuestro eterno Yahweh Elohim, soberano del universo, creador del fruto de la vid. Gracias, Padre, por ese vino. Vamos a bendecir nuestros hijos como de costumbre, así como tú hacías con nosotros. Bendecir mi hijo, ¿verdad? Y decir esa bendición preciosa que hemos heredado, ¿verdad? Yishmach Elohim Kefraim Bemanaseh, Yeberechecha Adonai Bishmerecha, Yaer Adonai Panach Elecha Beihunecha, Yishá Adonai Panach Elecha
Beyasel Lecha Shalom. Beksamut al Shemi, al Benei Israel, Abani Aberachem. Que Yahweh haga como Efraín y Manasés. Que Yahweh te bendiga y te preserve. Que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y otorgue gracia. Que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre, dice él, sobre el pueblo de Israel, y yo lo bendeciré. Amén. Amén. En la mesa están varios elementos. Está el pan, está el vino. El pan representa a nuestro Mashiach, representa la unión de aquel pueblo que habla Yahweh en Ezequiel 37 y también en el libro de Efesios 2:14, donde de ambos pueblos hace uno, nos unirá, y ese pan que es partido en dos también representa el cuerpo partido de nuestro Mashiach. El vino representa la alegría, el gozo del Shabbat, como se ha declarado. Y también, después de todo ello, viene el gozo de decir Shabbat Shalom. Baruch Hashem, después de haber dado la bendición del vino, Padre, ¿por qué no nos bendice y decimos juntos la bendición del pan, verdad? Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. El pan representa, mi hijo, nuestras dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Amén. Como partimos este pan, así Yahweh, el Eterno, va a unir a nuestras dos casas. Amén. Lo Y creo. seremos uno. En su mano. Aleluya, lo creo. Y seremos uno. Gracias, Padre. Me recuerdo cuando mi padre me bendijo por primera vez. Toda verdad, porque tú hoy, como mi padre me bendijo, tú acabas de bendecir mi nieto. Toda verdad. Mi abuelo, mi padre, tú, mi hijo. Esto es una tradición por siglos que venimos haciéndolo todos nosotros. Nuestra familia ha sido algo, sinceramente, que mis recuerdos se remontaron cuando mi padre me bendijo por primera vez. Toda Rabá el Eterno, porque nos mantiene unidos. Amén, así es. Amén. Qué lindo, le damos gracias, ¿verdad, Padre? Por eso que esas palabras tan hermosas que tú nos dices, como tú siempre has estado al lado de nosotros para guiarnos e instruirnos a través de la historia, esta tradición sana que nos hace recordar y unirnos en familia, porque estamos viviendo una sociedad, papá, que es muy dura, y entonces este día nos hace estar unidos y saber que tenemos que guardar un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Y nosotros queremos ser obedientes. Y le doy gracias, así como tú le diste gracias a nuestro Padre, yo también le doy gracias, porque tú estás con nosotros, con mi esposa, con mi hijo y con una generación nuestra también. Toda Rabá, y espero que mi nieto siga los caminos del Eterno y que el día de mañana se pare y pueda bendecir a sus hijos.
Amén. Amén. Gracias. Cuando nosotros encontramos esta riqueza que es única en el mundo, no hay otra cultura de que bendiga a la familia, la cultura de las escrituras, la cultura del pueblo de Yahweh, la cultura que guarda mandamientos, la cultura que enriquece tu vida. Amén. Vamos a darle la bendición del vino ya para terminar. Y lo decimos todos juntos. Toma tu copa, papá. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Amén. Padre, gracias por este vino. Gracias por este vino que representa también tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Representa también el gozo de este Shabbat, de este día tan hermoso. Y también damos simbolismo a la sangre del Cordero de Yeshua, que nos redimió una vez del pecado, de la maldición, de toda enfermedad y de toda pobreza. Damos gracias a ti, papá Yahweh, en el nombre de Yeshua. Y tomamos. Amén. Lejaim a la vida. Lejaim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim, Shalom Shalom Yerushalayim, Shalom Shalom Yerushalayim, Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, shalom, shalom. Después de haberte tomado estos minutos de ver este video, tu familia se reúne en la mesa y tener un tiempo tan precioso como lo que has visto. Tu familia está unida, tu esposo bendices a tu esposa, le declaras a tu esposa que es una mujer virtuosa, a tus hijos los bendices. Bueno, llegó el tiempo de la restauración
Llegó el tiempo de volver a las raíces hebreas de nuestra fe. Y ese es el propósito del ministerio mesiánico Berit Shalom. Que vuelvas a la rica savia del olivo. Si quieres, es tiempo, el tiempo exacto es este. Deja que Yeshua ilumine con su cultura, con su amor, no con ataduras de hombre, sino con libertad y con gozo. Y aquí, en esta ocasión, te hacemos ese llamado de volver a los mandamientos, arrepentidos y convertidos. Amén. Hablan las escrituras, pero hay que vivir los mandamientos. En el nombre de Yeshua, esperamos que este material de enseñanza llegue a tu corazón, llegue a tu vida y que tu casa sea, tu matrimonio, tu hogar sea restaurado. En el nombre de Yeshua, esperamos que esta simbología de la celebración del recibimiento del día de reposo llegue a tu corazón y bendiga tu vida. Yahweh te bendiga y te guarde y comiences a guardar el día de reposo. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelech Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch.
Mis amados hermanos, un poderoso día de Shabbat para ustedes. Shalom, shalom. Soy la pastora Pili y este es el primer día de entrenamiento de Raíces Hebreas de la Fe. Primero, restaurando la fiesta maravillosa del Shabbat, la celebración de Shabbat para nuestro eterno Elohim. Porque al fin y al cabo es para Él. Shalom, shalom.